nosotros venimos, este es el asunto que cada vez que empezamos vamos a estar aceptando personas. Bueno, aunque el embobinado de cable parezca una actividad rutinaria o de complemento de servicio de intervenciones, un correcto desmontaje y montaje del cable puede evitar reducir o extender la vida útil de los cables. En las siguientes láminas refrescaremos detalles y recomendaciones importantes sobre el cuidado, mantenimiento eficiente de los mismos a nivel general, así como algunas fallas y malas prácticas para así detectarlas, apliquemos lo correctivo y esto como resultado un mejor desempeño de las operaciones. Ya va, voy a mover aquí el menú. Mucha de esta información ha sido recopilada desde diversas fuentes y no pretende ser una versión general o única, sino más bien una guía de apoyo para evitar algunas prácticas que podemos estar ejecutando. Pueden ser que no estén tan buenas como pensamos y que hacemos refrescar y corregir, tomar lo bueno, pues. Y que por desconocimiento estén creando situaciones indeseadas en nuestras operaciones. ¿Ok? Bueno, vamos a hablar un poquito de los alambres. En general, básicamente tenemos dos tipos de alambres: para pozos regulares o para pozos normales, regulares, de baja presión, en ambientes suaves o dulces, y tenemos cables de aleaciones para ambientes ácidos. Como el tema se trata del embobinado, de los daños al cable, la información técnica solamente la vamos a tocar de manera ilustrativa. Obviamente, mi parte fuerte es el Ric Line y Branded Line, pero también están los cables tejidos que son de Electric Line. Ya sabemos que los cables de acero al carbón son más resistentes para el trabajo mecánico, pero son malos para los ambientes corrosivos o ambientes agresivos, donde hay H2S, donde hay ácido líquido, vale a la repetición, corrosivos en el pozo, que nos hacen daño inmediatamente, que si no va progresivamente, ¿ok? También tenemos los de acero inoxidable, que son muy buenos para este tipo de ambiente, pero son muy malos para el trabajo mecánico. ¿Por qué? Porque son de materiales blandos como el níquel, el molibdeno, el cromo, y ellos son buenos para aguantar los ataques o los agentes químicos, pero son malos para el trabajo mecánico. La solución ha sido que si tenemos un cable que necesitamos que sea de un diámetro pequeño, se pide un diámetro arriba mayor para hacer un poquito más resistente este cable para el trabajo mecánico y darle las dos cualidades. La tabla solamente es para ilustrarnos que hay diferentes modelos de cable en el Ric Line, y últimamente se está utilizando la medida 0.160 y 0.180. Obviamente, a medida que pasan los años, los fabricantes van mejorando la tecnología de fabricación de cables. También tenemos que, como recomendación general para todo tipo de cables, todo tipo de herramienta que experimente, trabajo, que se vaya a tensionar, lo que se recomienda es el 50 o 60% de la tensión del punto mínimo de ruptura. Cuando nosotros nos estamos acercando al 40-50%, lo que estamos es arriesgando a que el cable en cualquier punto se pueda romper, ¿ok? Como práctica general, esto sucede cuando tenemos atascamiento, cuando tenemos algún tipo de problema que no podemos recuperar con facilidad y vamos a ir exigiéndole al cable de manera ascendente. Por lo menos, dependiendo si es cable 108, 125, uno va 1000, 1100, 1200, 1300, va ascendiendo a ver si alcanza algún progreso antes de llegar a los límites. ¿Me están entendiendo? ¿Me escuchan claro, verdad? Sí, se escucha bien. Sí, correcto. Sí, bueno, sí. Entonces, ¿qué pasa? Mientras nos mantengamos por debajo del 50% en una situación normal, tenemos muchos chances de que la operación esté controlada, la tengamos controlada. Pero mientras nos acerquemos más al punto de ruptura, empieza el desespero, empieza el ataque, no, que me está llamando el compañero, que tengo el hombre encima. Entonces uno se va cerrando, dígame si es de madrugada. Obviamente tenemos que estar controlados, porque si ese cable se revienta, obviamente la pérdida es mayor. Siempre mantener la compostura. También sabemos que lo primero que provoca daño en el cable son los puntos de calentamiento. Todos los puntos de calentamiento son las curvas que da el cable a pasar por todas las poleas.
Él está enrollado en una, ahí hay curvas. Tenemos las cabezas contadoras dobles que tienen curvas arriba y curvas abajo. Tenemos la polea desviante y la stuffing box. Obviamente, en el modelo antiguo, esto no pasaba tanto porque no eran dos poleas en la cabeza contadora, era una sola. Por lo tanto, eran 2 puntos de calentamiento menos. Y dándole para abajo y dándole hacia arriba y hacia abajo, hacia arriba y hacia abajo, cuando estamos martillando mecánicamente, estamos calentando el cable. Estamos creando fricción. Y a la vez fricción metal-metal, si las poleas también son de las antiguas, obviamente el cable se está calentando en esa área. ¿Ok? ¿Entendimos? Vamos bien, ¿verdad? Se entendió excelente. Ok. Sí, Listo, está claro. Sí, sí, Gracias. señor, sí. Listo. Excelente, sí. Listo. Bueno, listo. Bueno, ¿qué pasa? Es que están cayendo como en manadas. Pues, si estás desconectado vas a tener que darle, porque si no, no puedo con el curso. Entonces, bueno. Entonces, las buenas prácticas. Los materiales metálicos han sido mejorados o sustituidos por recubrimientos de teflón o materiales en las poleas para reducir el calentamiento. ¿Ok? Si el material no es metálico, obviamente no va a haber esa fricción, y al no haber fricción no se calienta el cable. El uso de aceleradores, ya esto a nivel de subsuelo, en operaciones donde se requiere aplicar alta demanda de tensión al cable, es obligatorio. Esto ayuda a que el cable no sufra, porque todo el impacto que reciban las herramientas abajo lo va a absorber el acelerador. ¿Ok? No pensemos que porque se llama acelerador nos va a dar velocidad. No. Acelerador es un simulador, un compensador de estiramiento. Todos los estiramientos que le demos al cable, el acelerador lo va a reducir. ¿Ok? Entre el uso del martillo mecánico, el span jar o el hidráulico o el spring jar, los segundos generan impactos controlados. Esto reduce el daño y el esfuerzo sobre el cable. Claro, si no le estoy dando garrote, como decimos aquí en Colombia, si no estoy golpeando arriba y abajo, es menos probable que el cable se dañe. Al trabajar con martillos hidráulicos, spring jar, nosotros lo que hacemos es que calibramos, tensionamos y esperamos que dispare. De esa manera el cable no sufre. Aunque estamos hablando de enrollar o montar cable, nosotros tenemos que entender por qué vienen los daños al cable y por qué viene la sustitución de los cables dentro de las unidades. ¿Ok? Todo el sistema de poleas debe ser revisado. Si están alineadas, si hay desgastes, si las vanideras están dañadas, el cable de montado, todo lo que sea que el buen funcionamiento de todo el sistema. Si tengo una polea que tiene la balinera dañada y está bamboleando de lado a lado, obviamente eso me puede provocar daños al cable. ¿Ok? Las balineras son lo que llaman también por ahí rolineras, son los bearings, como se llama en inglés, y tenemos que estar pendientes. ¿Ok? En periodo largo de herramientas atacadas o intentando recuperarla, es buena práctica mover la unidad. Claro, con esto cambiamos el área donde están moviéndose el cable dentro de las poleas, y con esto evitamos calentamiento. Estos son tips que quizás no den una solución definitiva, pero nos ayudan a mantener el cable un poquito más. ¿Cuándo podemos cortar el cable? Después de largos periodos de martillo. Si logramos liberar, sacamos y hacemos un nudo nuevo. Obviamente cortamos un tramo largo de cable, 2 veces la distancia desde la cabeza medidora hasta la stuffing box. Cortamos y hacemos un nudo nuevo. Si tenemos los testers, chequeamos el cable. Si vemos que todavía la guaya está un poquito mala, pues repetimos la operación, cortamos un poquito más, pues, hasta conseguir el cable bueno. Después de eventos del 60% de tensión aplicada, como ya lo mencioné antes, después de un atascamiento, después de cualquier ganancia o pérdida de tensión. Cuando decimos ganancia o pérdida, ¿a qué nos referimos? Cuando venimos saliendo del pozo, salimos de un fluido, cambiamos a otro fluido. Si el fluido de arriba es mucho más liviano, ¿qué pasa? Él se va a acelerar, va a pegar como un latigazo, se va a ver en el medidor de tensión cuando la aguja se dispara y vuelve a bajar. Cuando hay esas ganancias de tensión o pérdida, cuando vamos bajando, tenemos que, más que todo hacia arriba, ¿no? Porque venimos tensionando el cable, haciéndole fuerza, tenemos que verificar el cable cuando salga. Normalmente el punto que sufre más daño es el que está más cerca del rock socket, ¿ok? Después de 24 horas trabajo en producción, cuando no estamos instalados,
así el equipo esté stand-by, o hicimos 2 corridas, o solamente tocamos fondo y volvimos a subir. O sea, lo que se recomienda es que en 24 horas nosotros cambiemos el nudo. ¿Por qué? Porque si llegamos a tener un evento, nosotros podemos decirle al company man, no, si yo cambié el nudo y te corté cable también. Nos curamos en salud, ¿ok? Después de 48 horas, si estamos en trabajo de perforación o workover, lo mismo. Después, ¿qué situación atípica que provoque deformación del cable? Alguien pasó, alguien tiró algo, le cayó un tubo encima, cualquier cosa que se salga de lo normal. Después de intervenir en pozo, donde los equipos de cold tubing aplicaron ácido en el pozo, ¿ok? También, y esto es muy importante, no vamos a hacerle un trabajito a la unidad. No, que hay que soldar un pedacito para que vas a bajar el winche. O no, el tambor está montado y vamos a soldar ahí en el parachoque de la unidad. Hacer metal, el metal es buen conductor de la temperatura y de la electricidad. El cable está tensionado, metido, embobinado en el tambor, y como está tensionado, recuerden que mientras más cerquita están los átomos a nivel atómico, cuando algo es sólido es que sus átomos están más cerca. Y cuando la herramienta está tensionada, que está estirada, a la vez electricidad obviamente influye a nivel atómico en eso. Y el cable pierde la electricidad. Prácticamente se tira en el cable por no levantar el tambor. Si se puede soltar la chumacera y levantarlo, buenísimo, ¿ok? Entonces tenemos prohibido soldar con el cable. Alguien tiene el audio externo encendido. Entonces tenemos prohibido soldar con el cable encima o en el camión. O se sueltan la chumacera, se levanta, o si hay facilidades se ponen unas maderas por debajo, si es un equipo portátil. ¿Por qué? Porque vamos a tirarnos el cable, como decimos aquí en Colombia y en Venezuela. ¿Cuándo debemos cambiar el cable? Dice los manuales de Schlumberger, que es donde busqué la información. Cuando el cable 092, ya este cable no aplica en muchos países, creo que en Perú todavía se utiliza, después de 250 o 300 horas de trabajo. Después de 300 a 350, cuando el cable es 108 o 125. Pero ¿qué pasa cuando el cable es 160? Cuando el cable es 180, ¿cuántas horas le voy a dar? Dígame si es cable H2S, que es más costoso, que cuesta $25,000 el rollo, prácticamente $1,000 cada 1,000 pies. Entonces, si yo lo voy a botar cuando te diga 300 horas, yo estoy botando un poco de plata. Una práctica que hacen muchas compañías, no la hace Schlumberger, no la hace Baker, no la hacen las grandes transnacionales, es meten el mismo cable en otro tambor para que la parte que se usó quede abajo y trabajan solamente con la parte que estaba abajo en el carrete inicial. ¿Entendido? ¿Sí o no? Señor. Sí, señor. Sí, señor. Correcto. Bueno, entonces, manejando estos valores, manejando estos valores, estamos hablando que el cable 160, que es el que viene ahorita, que se está usando en todos lados, vendría como alrededor de 400 o 450 horas. ¿Ok? Pero también tenemos que ver que es un cable que es costoso y no lo podemos desechar así de una vez. ¿Ok? Entonces vamos a adelantar. Ahora, ¿influye o no influye el fabricante por el tipo de cable? ¿Qué piensan ustedes? Si tengo un cable hecho en México con de acero, ¿influye que yo use un de acero o use un Zambi? Perdón, que aquí la puse en automático. ¿Cuál usarían ustedes? El proveedor de... Ya va. Lo que pasa es que hasta ahí la puse en automático. Voy a parar un momentico y voy a hacer la pregunta. ¿Es lo mismo meter un carrete Zambi que meter un carrete de acero, un cable? ¿Sí o no? El mismo diámetro, la misma norma. Va a depender de dónde lo vas a poner, en el pozo que la vas a usar, las características del ambiente. Si vas a trabajar con ácido. Ahí estamos bien. El enfoque es... Pero yo considero que la marca no debe influir. Si cumple con las normas, la marca no debe influir. Mientras que cumple. Bueno, buena respuesta. Yo pienso esto, ¿no? Siempre la marca respalda el producto. Por eso que por lo menos Schlumberger no compra otro cable que no sea Zambi. Algunos países Schlumberger solamente hace excepciones con Camesa. Pero también tenemos que ver que si ya ellos tienen años trabajando con estos cables, Zambi, Camesa también, el otro que puse ahí. O sea, no quiere decir que no cumplan las especificaciones técnicas, sino que
si tengo el suficiente brazo económico para comprar una marca buena, compro la marca buena. Ahora, no me alcanza o tengo que rendir mis fondos, ok, me voy por una marca más económica. Pero pasa lo siguiente. Diga. Agustín, buenas noches. Pero eso también tiene que ver, eso influye también el campo, el tipo de fluido que tú vas a conseguir dentro del pozo, porque, o sea, estás hablando, yo no voy a meter, o por lo menos yo no voy a meter una 25 MO en un pozo que no tenga cloruro, que no tenga CO2, y claro, todo pozo produce en cantidades bajas, tanto H2S como CO2. Creo que es Javier. Dame un momento. Sí, correcto. El asunto es que cuando el cliente nos pasa el contrato, ¿verdad? El cliente nos da las condiciones del campo y eso está contemplado cuando el cliente asigna el contrato. Dice, te vas a conseguir con esto. Ya calma. Pasa de que el cliente te da las condiciones del campo, el que decide el proveedor es la empresa de servicio, porque ya el cliente te pasó las condiciones que exige el campo. ¿Ok? Correcto. Listo. Entonces, bueno, sea cual sea, es una pregunta solamente para que interactuemos. Si uno prefiere uno, el otro prefiere otro, obviamente hay unas que van a dar mejores resultados. Eso es como comprar un cable chino. Tienes razón. Ajá. La marca, como dices tú, la marca respalda el cable. Eso es verdad, sí, el producto, 100%. Ahora también pasa otra cosa, ¿no? Hay países que no tenemos la facilidad de conseguir las marcas estas. Bueno, ahí sí, tenemos que sustituirla por la mejorcita que consigamos. Pero bueno, sí, es debatible, pero también compramos la idea, ¿no? Ahora, ¿por qué hay muchas empresas, ¿no? Tocando ahora la lámina esta. También hay muchas empresas, ¿verdad?, que utilizan carretes que son de 0.92, de 0.108 y le meten cables 0.125. O si son cables 160, por ejemplo, o cables grandes, no tenemos tambores diseñados y agarran un tambor 0.125 y lo montan. ¿Se puede o no se puede? No se puede hacer porque la distancia de cada una es diferente. Por eso puse esta línea simulando el recorrido arriba del núcleo. Si yo me traigo la segunda hacia el cable, hasta el carreto número 1, le doy vuelta y media. Si me traigo la última, le doy casi 2 vueltas al carreto, me voy a tirar el cable. Porque el cable tiene una forma que fue enrollado, que al que se enfría, él queda así. Prácticamente le voy a hacer como si yo agarrara una rueda grande, o sea, le paso el cable y voy a meterlo en un carretico chiquito, le doy 3 vueltas, la estoy deformando y cuando le dé para atrás y para adelante, prácticamente estoy dañando el cable. ¿Sí captaron la idea, verdad? Correcto. Sí. Una solución para no tener una solución para no tener que fabricar el tambor o conseguir un tambor más grande. Creo que se puede poner grapas en el núcleo, tapas, y hacer que el núcleo sea un poquito más grande. Pero también habría que levantar los flanchos por los lados. Tiene que comprar el carrete completo. Ya va. Hay alguien que está hablando fuera de... ¿Listo? Hay alguien que está hablando y no se entiende. Bueno, continuamos. Bueno, voy con la presentación. Bueno, voy a adelantar. Eso es solamente de manera ilustrativa. Tenemos que ver que los carretos de Slickline hoy en día, el núcleo es más ancho que hace 20, 30 años atrás que usábamos cables más delgados. Entonces, cuando los núcleos son más anchos, no hay problema. Cuando el núcleo es grande, el centro del tambor es más grande. El problema es cuando el centro del tambor es más pequeño y queremos meterle un cable más grueso, o sea, que no corresponde a ese núcleo, porque no los tiramos. Entonces, los tambores de Slickline hoy en día tienen los núcleos amplios debido al uso de cables de rango mayor, 0.125, 0.160, 0.180. El diámetro de las poleas debe ser igual o mayor al diámetro del núcleo. Ahora, tengo un núcleo grande, pero tengo una polea pequeña, va a pasar lo mismo, lo voy a dañar. ¿Ok?
Estas tablas son valores para todos los tipos, para los cables del Lightline 092, 108. ¿Qué pasa si tengo 092? ¿Qué pasa? ¿Qué cantidad puede albergar este cable? Obviamente, estos tambores internacionales se hacen para que tengan multiuso, no solamente sean por un solo cable, ¿ok? Ahora, en los tambores de Branded Light, el núcleo sí puede ser pequeño porque los cables de Branded Light, como tienen varios strands, es flexible. Uno lo va enrollando y se va acomodando normal. Obviamente, tiene que ser con flanches altos para que quepa la mayor cantidad que se requiera. Pues, esto lo vamos a explicar a fondo a los que participen en el curso. Ahora, por ahí hay una fórmula que sirve para calcular la capacidad de los tambores, ¿verdad? Pero yo sé que de tapa a tapa tiene que meter 1000 pies en tambores estándar. De flanche a flanche mete 1000 pies. O sea, una capa son 1000 pies. Si paso 2 capas son 2000 pies. Voy a poner un ejemplo. Si tengo cable 0.125, que es un octavo de pulgada, y sé que una pulgada son 8 capas, ¿verdad? Y sé que el núcleo para cable 125 es 15 pulgadas, solamente calculo la altura del flange con a dónde estoy consiguiendo el tope del cable. Si me da 3-4 pulgadas la diferencia, ¿verdad? O la altura, perdón. Ya yo sé que tengo 4 pulgadas de altura de cable por encima del núcleo. Si tengo 4 pulgadas y sé que una pulgada, vamos a ponerle 3 pulgadas. Ya calculé y me dio 3 pulgadas. Y sé que cada pulgada tiene 8 capas. Al tener 3 pulgadas tenemos 24.000 pies, porque sería 3 por 8, 24. Eso solamente como conocimiento general. Porque yo nunca llegué a una parte donde me dice, hey, calcula cuánto tiene ese núcleo. Calcula cuánto tiene ese switch. Porque para eso uno lleva una bitácora, lleva el control. Y lo que no usamos bitácora, que si tenemos el P-Drive de las empresas, nosotros entramos, vemos la unidad y bajamos, descargamos toda la data que tiene, cuándo se metió el cable, cuánta tensión se le ha metido, todo eso. Esto solamente es conocimiento general, ¿ok? ¿Vamos bien? Señor. Sí, señor. Vamos bien. Si tenemos una diferencia entre los tambores, algunas unidades no usan cadena ni usan cremallera. Va el eje conectado directamente al motor hidráulico. Estas las que usan Halliburton, ¿ok? Hay otras que son las NOV y otras empresas y las que fabricamos localmente que usamos cadenas y cremalleras. Como podemos ver en ambos casos, los tambores son bastante amplios, ¿ok? Entonces, eso solamente, como les digo yo, para ver las diferencias entre las unidades que usa Schlumberger, por ejemplo, que usa NOV Elmar, y las que usa Halliburton, que son Peterbilt. El motor va directamente conectado al eje, el motor hidráulico. Por lo tanto, no tienen el problema de que tenéis que montar cadena, nada. Va directo al motor hidráulico, ¿ok? Aquí podemos ver detalles que les estoy diciendo. No hay uso de cadena. Son, si se quiere, directos. Obviamente tienen mucha potencia porque son motores Cummins grandísimos, el de la tractomula, la gandola, como se dice en Venezuela. Y obviamente lo que le sobra es potencia. Pero el sistema de cadena no aplica. ¿Ok? Eso para que más o menos vamos viendo qué es lo que hay por ahí. También tenemos que, anteriormente las empresas decían, te doy 2 servicios, adelante o atrás te damos Branded Light o te damos un cable grueso y adelante te damos un cable delgadito para operaciones más sencillas. Los canadienses y los estadounidenses se curaron en salud porque trabajan con tambores divididos. No tienen que poner doble sistema, no un solo sistema, lo que es que cuando tú trabajas con el Lightline, hacen el cambio y tienen todo el equipo de presión para el Lightline, todo el equipo de presión para Branded Light. Aquí en estas dos sería 125 y como 108, o aquí es el Lightline los dos, por la foto. Ok, ahora vamos a hablar de las fallas que detectamos dentro de cuando cogemos los cables. Esta falla la produjo el pressure well, que son las rueditas que tiene encima las cabezas contadoras, marcó el cable. Esta marquita la tenía ahí cerquita por encima. Digamos que si chequeamos todo el cable puede ser que consigamos más. ¿Por qué? Porque no sabemos cuándo esa polea agarra fijo el filo del desgaste. Entonces tenemos que andar pendientes.
Tenemos aquí un doblez que se hace cuando el cable se cruza de golpe allá en el winch, cuando estamos enrollando. Esto pasa cada vez menos, porque las unidades ahora traen cabezas digitales y las podemos mover hidráulicamente o las podemos mover con el volantico. Normalmente esto pasaba más que todo cuando la cabeza se movía con la mano, que le daba uno de golpe, estaba dura y se soltaba y le daba y el cable caía y provocaba esto. También tenemos, ya voy a poner este video en un audio silencio para que escuchen. El man se consiguió con un cable. ¿Qué creen ustedes que le pasó a ese cable? ¿Lo vieron, no? ¿Lo vieron? Soldadura. Se cristalizó. Correcto, se cristalizó. Cristalizado. Sí. Bueno, tenemos que recordar que el término cristalización significa que pierde la elasticidad. A veces decíamos, no, se cristalizó porque nos metimos en un pozo caliente. Puede ser el calor, puede ser un agente ácido, puede ser que soldaron cerca, pero efectivamente el cable quedó como si fuera de madera, pase parte de nada. El compañero que lo pasó, diga. Puede ser que el cable no era para ese ambiente ácido y con alta temperatura también sucede eso. Sí. Sí, pero entonces ya cuando el señor detecta ese problema, entonces ¿qué es lo que nos queda hacer? Ya estamos en campo, ¿qué tenemos que hacer? Por lo menos una solución rápida sería tratar de alcanzar el cable que estaba bueno. Si es un pozo corto, o sea, si es gracias a Dios 3.000, 4.000 pies, buscar el cable bueno, ir probando de 200, 300 pies hacia, a ver. ¿Por qué? Porque obviamente esto es el sitio y él no tiene un segundo winch de backup, ¿ok? Vamos a ver la otra imagen. ¿Listo? Entonces aquí tenemos el escenario. Esto no es Branded Line, esto es Slick Line. ¿Qué creen ustedes que está pasando ahí? Jesús Esteban no, porque Jesús Esteban hizo el curso. Entonces, esto es Slick Line. ¿Qué creen ustedes que pasa con este cable? ¿Está bueno o está malo? Así a simple vista. ¿Está malo? Bueno, normalmente el cable debería ser espirales. Y normalmente el cable debería ser espirales porque el cable así se es que espira viene así porque está enrollado. sometido a bastante tensión. Claro. Entonces tenemos que, como técnico, estar pendiente, hacer una inspección visual, que eso nos ayuda. No es 100% definitiva, pero nos ayuda bastante. También cuando almacenamos el cable, por lo menos si son cables de acero al carbón, trata de cubrirlo, trata de limpiando cuando viene saliendo del pozo, porque se oxida. Aquí vemos uno que está cariado y aquí vemos uno que se deformó. ¿Ok? Vamos para adelante. Aquí tenemos una unidad que se partió con un cable. Aparentemente el cable está nuevo, ¿verdad? ¿Qué piensan ustedes que pudo haber causado el daño? Vamos uno por uno. ¿Qué piensan ustedes? Esa foto la bajo de internet. ¿Qué piensan ustedes? O sea, fíjense que la manguerita esta amarilla que está aquí es de 1/4. Quiere decir que este cable es gruesito. Bueno, partió el tambor. Sí, puede ser que el tambor haya fallado, fabricación local. Puede ser que no va a avisar cuando no tiene tanta garantía como uno fabricado por una marca buena. Pero también tenemos buenos soldadores, tenemos buenos torneros. También puede ser que el cable no era para ese tambor, ¿no? Hay muchos factores que influyen. Pero definitivamente cuando nos pasa esto en pozo, ¿qué hacemos? Ya ese cable se perdió. Ese cable no lo podemos recuperar. Entonces, bueno, entonces son cosas que pasan dentro de la industria. También tenemos que los cables de Branded Line sufren daño. Esto sí lo vemos comúnmente en las redes que publican nido de pájaros. Y bueno, los técnicos se encargan de ir cortando strand por strand hasta reducir el diámetro para que pueda pasar por la cabeza de inyección de grasa. Le ponen una cinta, le ponen Loctite. Y aquí vemos el cable cariado. Esto puede ser, como dijo el compañero, que lo metieron en un ambiente no apropiado. Un cable normal en un pozo ácido podría ser. ¿Ok? Y en la foto de abajo también vemos que se han levantado los strands. Aquí, ¿qué piensan aquí los compañeros? Que no sea Jesús Esteban, porque Jesús Esteban nos hace trampa porque hizo el curso. Entonces, ¿qué piensan ustedes que les pasa a estos dos cables? Es el mismo. ¿Qué les pasó? ¿Qué piensan ustedes por qué quedó así? La armadura se soltó por falta de peso.
Puede ser. Bueno, vamos a anotar. Esa es una opinión. No maduraron el cable. No le hicieron Bando. Sí, pero Bando, vamos con calma. Vamos con calma. Acuérdense que estamos por internet. Entonces, sí, puede ser que no maduraron el cable, puede ser falta de peso. También puede ser que cuando lo estaba enrollando no le sacaron las vueltas. Sí. Fíjense comieron el fondo. Fíjense todo lo que nos hace pensar mirar la foto. Y obviamente, como buenos técnicos que somos, decimos, tiene que haber un porqué y un porqué lógico, para que no nos pase de nuevo. Ahora, aquí agarramos un pedacito de cable en otra operación. Este cable es de Branded Line. Vean esto. Voy. Ven que está saliendo burbujita, ¿no? O sea que el cable puede almacenar gas, almacenando, o sea, cuando se saca del pozo puede salir con gas. Le voy a poner otra vez para que no crean que fue que le empujaron la burbujita por debajo. Y ese es un pedacito, imagínate todo el tramo. Entonces, el gas también puede ser gas de H2S, no sabemos, en baja concentración y puede ir comiéndose el cable. Podría ser, pero claro, esta es otra situación, pues. ¿Qué pasó aquí con este Rock Soccer? A ver, los técnicos buenos ahí, a ver, ¿qué opinan de ese cable? Soltaron mucho cable. Correcto, le descargaron el cable encima. Con cables de Branded Line no podemos estar golpeando ni nada hacia abajo mucho tiempo porque pasa eso, se desentorcha. Y tenemos aquí en la foto, alcanzan a ver la foto, ¿qué está pasando en la foto? Lo que le ven claro, llega a pegar en el rig floor, donde en todo el ángulo, ¿no? ¿Daña o no daña el cable eso? Sí, lo daña. Sí, lo daña. Sí, hay mucha fricción. Lo daña, la fricción. Sí, hay gente que pone un pedazo de madera, un pedazo de goma de esta de rig floor. Es técnicamente, si yo veo un técnico que pone una madera, yo pudiera decir que el técnico, eso habla de cómo trabaja el técnico. No quiero montar. Lo idóneo es poner el wire clamp o el perro, asegurar el cable y levantar la polea o darle más largo para que el ángulo no sea tan cerrado y toque aquí. Esto lo pasó un company man en Aranco a la compañía para que bajaran al operador que estaba winchando. Entonces en la imagen podemos ver el cable rozando la rampa del rig floor. Aquí pasó del rig floor. Como sabemos, esto no provocará la ruptura inmediata del cable, pero los materiales al ser forzadas se logra quitar su carga eléctrica. Ustedes no han alcanzado a ver un video que circula por ahí en las redes, que a los chinitos le pasan una toalla por la cabeza y después le ponen la toalla más arriba y los pelos se levantan. Bueno, todo tiene carga eléctrica. Y estos materiales que son elásticos y están tensionados, también. Entonces, al ser frotado, esto daña el cable. No lo va a poner plano, sino en cualquier momento se parte. Bueno, pero ¿qué pasó si el cable está nuevo? Por eso mismo, por la fricción. Posicionar la polea desviante a mayor altura es una solución. Alejar la unidad también podría ser una solución. ¿Qué no hacer como práctica común? Colocar gomas o colocar pedazos de madera. Porque para mí, un técnico que agarre un pedazo de madera y lo meta ahí y diga, no, ¿qué tal? No sé, no me garantiza confianza, porque digo, bueno, si es así, ahí como será ya no en el winch. Aunque bueno, se han visto casos de casos. Hacer las pruebas de cable. El cable, bueno, esto para cable trenzado, ¿no? Con los cables trenzados se toma una muestra de un pie. Se desentorcha y se van agarrando varios pedazos de acuerdo a cuántos strands son los hilos que tiene. Si tiene 9, si tiene 12, los de afuera. Y se hace una prueba, se dobla a 90 grados hacia adelante y hacia atrás. Normalmente se le dan 10 vueltas. Si pasa de 5, 6, 7, está bien. Es una prueba artesanal que se hacía, pero era eficiente porque había pocos problemas. De la mayoría de strands, si es más del 50% pasaba la prueba, el cable aguantaba. Como práctica general, por cada 1000 pies que se trabaje en un pozo, se corta un pie cuando termina el trabajo. Si trabajamos 10.000 pies, son 10 pies de Branded Line que tengo que cortar cuando termine el trabajo. Un buen alambre debe permitir un mínimo de 5 torsiones, lo que hablé ahorita. Si pasa las 5, está bueno. Continúo enrollando y cortando el cable hasta tener una prueba satisfactoria. Bueno, este es básicamente lo que les comenté. Si la prueba sale bien,
hay más de la mitad de los extraños que pasan la prueba, el cable está bueno. Pero estas son pruebas artesanales. Aquí se ven el número que tienen una maquinita, le dan por un lado, y lo mismo, se trata de hacer esto mecánico, pero son cosas artesanales. Ya hay métodos técnicos y los vamos a ver ahorita. También podemos medir el cable si creemos que el cable tiene cierto problema, por la experiencia, la pericia, tantos años que tenemos trabajando. ¿Ves? Este cable me parece que está un poco fino, lo mido con el micronio y veo si le está faltando la medida. También tenemos los test de tensión y de torsión. Los de torsión son para cables de acero al carbono y los de tensión son para cables de aleación de acero inoxidable o para H2S. Porque como son materiales blandos, al torcerlo nos va a dar no muchas vueltas ni nada, tiene que ser estirado, ¿ok? Pero aquí tenemos una cartica, usamos tomamos la muestra, colocamos la cartica y esto es una celda como la del indicador de peso. Cuando le vamos dando, vamos viendo la aguja hasta que se revienta y raya como el puntero, el tintero que tenían los Barton antes y deja la marca hasta la tensión que alcanza. A pesar de que es un poquito más técnico, sigue siendo un método artesanal. Ya ahorita tenemos el Electrotester. Esta es una herramienta. Hacemos el rock socket, lo colocamos adentro. Estas piecitas de bronce son para distintos diámetros de cable. También sirve para Branded Line. Estas piecitas de bronce, pues mire, si me estás escuchando, hay que aceptar a las personas. Hay como 5 o 6 personas que se están conectando tarde, entonces está sonando ahí. Bueno, estas piecitas son la parte amarilla que se ve aquí. Se aprieta, el cable queda apretadísimo y lo que se va a estirar adentro se va a alar, es el rock socket. Vamos a ver el video. Véanlo ahí. Se fabrica rock socket, se pone la camisa, se coloca adentro, se va armando. Este pin pasa aquí, se le coloca la parte de atrás con los prisioneros. Las partes de bronce son las que agarran al cable, que no lo dejan que se mueva. Hay que ajustarlo bien duro. Luego de eso se le mete presión hidráulica y lo que hace es que ala el rock socket dentro de la cavidad que tiene adentro. Perdón. Entonces se le mete el 60% del punto de ruptura del cable. Si la prueba sale bien, listo. Como les expliqué en un grupo que participamos, el Schlumberger recomienda el 60% sin que se rompa el cable. Al-Mansouri, que es una compañía árabe, recomienda hacer la prueba hasta que se parta el cable, hasta que se rompa 3 veces. Si 2 veces sale bien, listo. Y se hace un rock socket final y listo, van a la fija. Esto puede cambiar de acuerdo a la empresa, pero obviamente es mucho más eficiente que están contando vueltas, pelo, strand por strand. O sea, es mucho más técnico. ¿Me escuchan, verdad? Sí, claro y fuerte. ¿Alguien tiene el audio externo encendido? Traten de apagarlo para que todo fluya bien. Porque entonces, no sé cómo ustedes, yo a veces estoy trabajando en una unidad y cuando suena algo por ahí, entonces estoy en el wincho, pero estoy pensando en la vaina. Bueno, aquí estamos viendo la misma herramienta. Aquí vemos las grapas que sostienen los cables. De acuerdo al diámetro del cable, cambia el diámetro de la grapa. También sirve para Branded Line. La ventaja es que puede usar para cualquier cable. ¿Ok? Ahora tenemos los spoolers, ¿verdad? O los spooling unit. Estas son para cables tejidos. Estas son fotitos referenciales, ¿no? Ahora, normalmente cuando hacemos las inspecciones para verificar la integridad del cable o el tiempo restante antes de la falla, se ha basado en la inspección visual. Eso es lo que hacemos siempre. Mira cómo está eso, corta ahí, no siento que el cable está hablando. Entonces, normalmente nos guiamos por lo que vemos, o la pericia que tenga el operador, el registro, el uso del cable, cuántos trabajos ha hecho, cuántas horas tiene, cuánta tensión se le ha metido en todos los trabajos que se ha realizado. Uno chequea en la vida del cable, en la bitácora, en el job log, como se le dice en Halliburton. Entonces, más recientemente se ha desarrollado un método de inspección no destructivo por corrientes de Foucault. Este es un método electrónico, ya lo vamos a ver, para detectar defectos. Pero ¿qué pasa? Esto lo detecta a nivel microscópico y no todas las compañías lo tienen.
¿Ok? Ya hablamos de la inspección visual, se utiliza comúnmente varios métodos no científicos como la prueba de torsión, todo eso. ¿Ok? Otro método común en la inspección visual consiste en observar la elasticidad del cable o su tendencia a formar espirales. Eso es lo que hablamos en la foto. Esto es una traducción de un manual de Halliburton, ¿ok? Para que no vayan a decir dónde Duty saca eso. Bueno, esto lo saqué, les hice la traducción y ahí está. Pero aquí vamos a ver más adelante otra cosita. El libro de registro vamos a anotar cuándo se metió el cable, con cuánta tensión se metió, los trabajos que se han realizado, cuántos golpes se le da, cuánta tensión máxima se le ha metido, cuánto se corta, ¿verdad? Tenemos que poner todos esos valores. ¿Por qué? Porque así nos vamos curando en salud. El día que nos toque, que hay un atascamiento, me parece cable, el otro día le metí 1000 y pico. Entonces, no, hay que ser precavido. No es lo mismo meterse con un cable nuevecito que meterse con un cable que ya tiene por lo menos unas 200 horas, ¿no? Entonces, todo eso pendiente. Ya dijimos que hay ensayo de torsión. Ya el análisis metalúrgico ya es casos extremos, bueno. Pero vamos a lo que nos interesa. El instrumento electrónico de inspección del cable. Consiste en un ojo electrónico. Él dispara electrones al cable cuando se está metiendo nuevo o cuando se quiere, por ejemplo, yo tengo un cable de 200 horas. Vamos a pasarlo para otra unidad, vamos a chequear cómo está ese cable, a ver si aguanta unas 200 horas más. Porque a nivel internacional a ustedes no le dicen, no, alcanzó 400 horas sacarlo. No, eso tiene que llevarlo la misma empresa. Pero si la empresa le mete el ojo electrónico todo lo que va registrando él va para una computadora por este cable. Y en el software va dando imágenes. Aquí está una imagen de una fisura, se llama Line Track. No todas las compañías lo tienen, pero puede detectar fallas en el cable a nivel microscópico, que el ojo humano no las va a ver. Entonces, ahí es donde la empresa dice, no, si aguanta 200 horas más porque no tiene tantos daños, salió que no tiene fisura, dale, échale 200 horas más, no pasa nada. Pero ya ellos van a la fija, porque con ese ojo electrónico no se les va a pasar nada. Pero no todas las compañías tenemos esa tecnología. Y tenemos que seguir aplicando las reglas comunes que hemos hecho toda la vida. Ahora, cuando vamos a enrollar el cable, primeramente tenemos, disculpen la foto, que el señor no tiene lentes, pero son fotos que bajo de internet. Obviamente tenemos que tener los implementos de seguridad, los lentes, los guantes antiimpacto, porque estamos trabajando con martillos. Tenemos que tener todos los implementos de seguridad y no trabajar solo, porque en el momento de una emergencia, supe el caso de un filipino que murió enrollando cables porque cuando cayó dentro nadie paró, estaba trabajando solo. No sé cómo fue la cosa, pero sí sé que se murió en Arabia Saudita. Entonces, muy pendiente de cuando se va a hacer la tarea de enrollar cables. No, que facilito, ¿qué tal? No lo hacemos. No, yo hay un nuevo. Normalmente deberían ser 2 o 3 personas que tengan experiencia. Según Halliburton, se recomienda que el enrollado de cable trenzado, obviamente porque es un cable que requiere más tensiones, lo realice personal experimentado y capacitado en las técnicas necesarias. O sea, ellos recomiendan pasar eso a una compañía que sea de servicio que mete cable. Ahora, los cables del Link Line, como son más delgaditos, hay facilidades, pero no debemos subestimar nunca la seguridad, ¿ok? Esto básicamente habla del uso de los equipos de protección. Otra cosa, perdón, ustedes no se han fijado que cuando hay un trapo suelto, alguna cuerda, y ustedes lo dejan así, ¿para dónde va? Directamente para donde está la polea recogiendo cables, no sé por qué. Entonces hay que tratar de que todos esos cables, todos esos trapos, todas esas cosas, en una cesta metido que no moleste, que sea otra cosa, pero que no sea eso. ¿Entendimos? Correcto. Ahora, estas imágenes las vemos mucho en los manuales. Yo traté de hacerla nueva para que no sea copy-paste, ¿no? Pero básicamente cuando metemos el cable, si el cable sale por arriba, lo metemos por arriba. Si lo sacamos por arriba y lo metemos por debajo, le estamos haciendo torsión al cable. Y si son 25.000, 20.000 pies, toda esa torsión se acumula encima del cable. ¿Ok? Entonces, en la inferior, muchas empresas ponían un flanche abajo y con el peso servía para meterle la tensión porque estaba arrastrando el peso y así metían el cable. Pero es una mala práctica. No es la práctica recomendada.
tenemos los DC. Este dispositivo es para sacar cables. Muchas empresas lo usan también para meter. Claro, él tiene unos frenos, pero esos frenos, con esto es una especie de castan. 2, 3 ranuras, pasan el cable por ahí para que multiplique la fuerza con un esfuerzo ligero. O sea, para la bomba hidráulica es pequeño, pero las poleas multiplican el esfuerzo porque el cable se pasa como si fuera un aparelho. Entonces, ¿qué pasa? Ellos utilizan tanto para sacar y meter cables de lead line, pero aquí dice que hasta cable 108 no se recomendaría. La empresa dice, no, dale, con eso no pasa nada, hacerlo con cuidado y no ha pasado nada. Pero lo legal debería ser meter el cable con un castan, ¿ok? Entonces, otras unidades de servicio de cable se utilizan generalmente para cambiar el cable entre unidades, el castan. Como le dije, si van a hacer cursos, todo esto se les va a explicar, pero este webinar es solamente para que vamos viendo las distintas alternativas y las maneras de hacerlo bien. Antes de comenzar, revisar la unidad, el indicador de peso, el medidor de profundidad, el de la unidad, todo lo que es el funcionamiento de la unidad. Revisar esta por si no tiene fisura. Tomar los datos de la unidad, el serial. Algunas empresas ponen las horas las horas y todo, o sea, todo completo. Te pasan un formato y te dicen las horas que tiene el motor, toda esa vaina, la temperatura. Pero eso es más que todo para llevar el control mecánico. Registrar la tensión, cable embobinado, pies y metros, cuadrilla, fecha y hora. Algunas personas en esta usan una regla Z, que es que cada vez que toque el flanche, anota la profundidad. ¿Por qué? Porque obviamente ellos correlacionan ya al final, bueno, sí, está bien, está parejo, listo. La colada del cable. Lo que pasa es que muchas veces vemos cables que están por ahí almacenados y cuando lo vas a meter a trabajar, el cliente dice, ¿dónde me sacaste ese cable? Tienes que tener la colada. La colada es cuando se fabricó el cable. Cuando el cable viene nuevo, trae una etiqueta por aquí, por los lados, o si no la tiene pegada encima del cable con un plástico. Y ese papel es muy importante porque dice cuándo el cable fue hecho. ¿Ok? Entonces tenemos que también verificar que todo esté asegurado, esté amarrado. No vaya a ser que peguemos un templón y el winche o el tambor salgan volando, porque ha pasado. Y también tenemos que asegurar que los grilletes, las cadenas, las enlingas son suficientemente fuertes o que tienen un rango, una capacidad superior a la del cable que se va a enrollar para que no tengamos el problema de que tensionamos con el cable y se soltó o se rompió el punto de anclaje que teníamos para la tensión que se va a aplicar. También verificar que tenga los pines de seguridad, los grilletes, ¿no? Otra cosa, normalmente me escuchan, ¿verdad? Vamos bien. Claro y fuerte. Sí, Bueno, sí, señor, sí. Cuando el tambor viene nuevo, el orificio original es muy pequeño, porque nosotros los ejes que tenemos son de 2 pulgadas, 2 1/4. Normalmente se agarra el soplete, se le hace un huequito más ancho y se le hace un huequito al lado para meterle el seguro que usa el spooler para asegurar, para que no nos quede bailando, sino que quede doble. Ya lo vamos a ver lo que les quiero decir. Aquí tenemos uno para Branded Line. Vean que la estructura es mucho más grande. Este brazo hidráulico lo que hace es que se posiciona en el suelo, lo arman aquí y después con el gato lo levantan para que quede en posición en el aire para poderle sacar o meter, o sea, ahí sería sacar. Y aquí, como les dije yo, viene la colada, ¿ves? Listo. ¿Qué tenemos que verificar? Que el tambor no tenga fisuras en las orillas, que la distancia entre los flanches sea pareja, no que mida más arriba y mida menos abajo, porque estaría doblado. Eso no pasa con estos tambores grandes ni con los pequeños, pero se han dado casos, como ya vimos, que los tambores se rompen. Tenemos que verificar que el área donde vamos a trabajar esté despejada, que esté limpia, que no haya obstáculos. También tenemos, aquí vamos a empezar con las reglas para meter el cable, ¿verdad? Según las tablas de Schlumberger, la primera capa debe ser 10% de tensión. Ejemplo, si tenemos un cable aquí 0.125, 2840 libras, el 10% sería 280, ¿correcto? O ponerle 290 por los 40, ¿correcto? Es más, para trabajar redondo trabajamos con 300, pues, que eso no le va a hacer nada al cable. Ya la siguiente capa
viene a un 15, un 20%, junto con la tercera. La cuarta capa en adelante, del 30 al 40% de la tensión del punto mínimo con que el cable se rompe. ¿Ok? Ejemplo, si tenemos un cable 0.125, se rompe con 2.840 para esta tabla, porque el fabricante puede cambiar y pueden cambiar los valores, ¿no? Entonces, tendríamos que aplicar 300 para la primera, en la segunda 450 o 400, que eso no va a causar problemas, y en la tercera, de la cuarta para adelante, hasta la mitad, sería 1000, 1100, 1200. Se trabaja con 1000, no pasa nada, ¿ok? Ahora, cuando se llega a la mitad de recorrido, se entiende que la mitad es desde cero. Si vamos a meter 25.000 pies de cable o 20.000, sería la mitad, 10.000 o 12.500. A lo que lleguemos a 12.000 o a 10.000, ya empezamos, de acuerdo si son 20 o son 25, empezamos a reducir 50 libras por cada capa que le vamos metiendo encima. ¿Por qué? Porque ya va de salida el cable, ya llegamos hasta la mitad. Vamos a verlo en la otra imagen. ¿Entendimos el punto? Sí, correcto. Se entendió bien. Sí, perfecto. Sí. Hay un punto importante. Es importante no exceder el 40%. O sea, nunca debemos llegar al 50% porque es posible que el cable pierda su elasticidad. ¿Ok? Gracias al amigo Chevy que me colaboró con eso. Aquí tenemos una tabla de Schlumberger, ¿verdad? Entonces tenemos que este cable es 10%, 450. Ya tiene 600 y 600 serían la segunda y tercera capa. Layer significa capa. Ya de ahí para adelante 550, 500, 450 y 400 hasta la mitad. Ya aquí está la mitad. De ahí para abajo empieza decreciente, al contrario, hasta llegar a 150 arriba. O sea, prácticamente lo que les dije antes es esto que está reflejando. Claro, este es un cable de Digital Slickline, ¿no? 0.160. Entonces, realmente, cuando nosotros estudiamos, cuando empezamos con el Slickline, nos decían, no, si el cable es 0.92, 108, 125, con 400, 500, 600 que le metas ahí está bien, no había problema. Pero a medida que ha avanzado la tecnología, los cables son más resistentes, se le puede meter un poquito más. Y ahora estamos ya, los cables 0.92, 108 no se usan. Y el 125 quedó como el cable normal ahora, ¿no? Que antes era el de hacer trabajos pesados. Antes de instalar el cable se debe considerar lo siguiente. Este es otro fabricante, vamos a ver, este fabricante, el otro es compañía de servicio. La primera, segunda y tercera capa se instala a la tensión indicada en las tablas de instalación sugeridas por este fabricante. Las tensiones cambian dependiendo la longitud del cable, si se van a instalar 20, 25.000 pies o 30.000 pies. Obviamente nosotros en Latinoamérica con 20.000 ya es más que suficiente. ¿Ok? Claro, hay casos de casos que requieren un poquito más en cualquier país, pero lo común es ver que se compra el carreto de 20.000 pies. ¿Ok? Nota, la tensión de la tercera capa se debe mantener hasta llegar de la tercera en adelante a la mitad de la longitud total del cable que se va a instalar, lo que hablamos antes. Una vez instalada la mitad del cable, se disminuirá gradualmente la tensión cada 1000 pies. O sea, cada capa. Porque ya hablamos que en modelos internacionales de flancha a flancha son 1000 pies. Si ustedes ven un rollito que es pequeñito y tiene los cables, los flanches altos, porque sí pasa como el modelo dividido, ya hay que hacer el cálculo aparte. ¿Ok? Las primeras 3 capas ya vienen devanadas en el tambor. Esto es lo mismo que estamos hablando antes, acerca de mantener las 3 primeras capas, 10, 15 o 20, hasta la cuarta que comienzan los incrementos. Primera y subsecuentes capas de devanado, o sea, capas montadas. En todas las vueltas del cable, en la primera capa, como en todas las capas de devanado del tambor, los cambios deben hacerse a 180 grados. Normalmente cuando nosotros agarramos un tambor, se los digo porque a mí me pasó, nosotros vamos y metemos el cable sin más. No, hay empresas que lo miden, que miden el tambor a ver si los flanches no se han abierto, tiran una raya guía, esa raya es de donde está el hoyo. Fíjense que aquí el cable está montado porque aquí es donde empieza, y todas las curvas que tiene el cable deben caer ahí.
Cuando el cable vaya a montarse para otra capa, tiene que caer ahí. No puede caer más atrás ni más adelante. Por eso que hacen esta marca. Si cae más adelante o más atrás, hay que sacar el cable otra vez y apretarla hasta que la segunda capa caiga exactamente ahí. De ahí para adelante, se acomoda, él solito va. Ya les voy a enseñar por qué. Aquí está cuando se le están metiendo al flanche. Aquí están tirando la raya. Aquí se le está metiendo al flanche y aquí al núcleo. Tiran toda la raya completa hasta el fondo, para que el cable cuando vaya a saltar de una capa a otra sea en ese punto. No puede ni más atrás ni más adelante. Y no van a tener problemas para enrollar porque el solito se acomoda. No es que no, dale para atrás, para adelante, no, que se montó, saca, no. Va directo, se enrolla como si estuviera automático, pues. Ahora, pregunta, que no sea Jesús Esteban, ¿por qué se le colocan estas líneas al tambor, al cable? Cualquiera que a se ver quiera cuántas capas quedan hasta el núcleo. Correcto, hermano. ¿Qué pasa? Es una buena práctica ponerle 1, 2, 3. Hay personas como en la imagen que le ponen más, pero con 3 es más que suficiente. Listo. Y no cuesta nada. Ahora, ¿cómo tenemos que trabajar nosotros en el área de metido de cable? No debe haber obstáculos, todo tiene que estar organizado. Tenemos la unidad de slip line, tenemos el tambor, este tambor que está colocado aquí de Brandon Line, de guaya eléctrica para sacar, y tenemos el de slip line que aquí los técnicos, el flaquito este sabe bastante. me asombró ese día. Entonces, este es el tambor de slip line nuevo. Aquí está el castan, como podemos ver tiene 1, 2, 3, creo que tiene 8 o 10. Cada vez que se pasa el cable por aquí, aumenta con un pequeño esfuerzo del sistema hidráulico, prácticamente trabaja como una polea, multiplica la fuerza sin necesidad de, como te digo, hacer un esfuerzo brusco que reviente el cable. Entonces, lo que hace es la contratensión para nosotros meter el cable ajustado al winch, al tambor nuevo, a la unidad. Ahora, aquí tenemos, ese es un campo abierto, este es de lado. Aquí está el castan enfrente, disculpen cómo tomé la foto, pero es que tampoco te dejan tomar muchas fotos, ahí hay cámaras por todos lados. Aquí tenemos un tambor y del otro lado está el otro tambor y el castan está al frente. Pero como pueden ver, todo está cerrado. Eso por la cuestión de que si se llega a reventar un cable, no salga disparado y lastime a alguien. En anterior, como el patio es bastante amplio, lo que se pone un adhesion tape o una cinta y se evita el tráfico de personas por ahí. ¿Ok? ¿Vamos bien? Dígame, porque si se están durmiendo, vean café. Está bien, está bien. Bueno, un tito. En algunas empresas usamos una polea encima del tambor. Este es el cable nuevo que se está metiendo. ¿Por qué? Porque se le saca, esto gira. Fíjense que esto es una U, esto gira. Cada vuelta que van sacando, una vuelta que le van sacando al tambor para que no se acumule torsión encima del cable. Esta foto que está al lado es el mismo sistema, pero en la parte del castan. ¿Ok? Entonces, vamos a ver la otra imagen. Este es alibusto, pero básicamente es lo mismo. La polea encima y la parte del tambor rota. Vamos a utilizar la tecnología, así que rota. Cuando va sacando la vuelta, se la va sacando ahí. Bueno, esto para los cables tejidos. Con eso se evitan el problema de que el cable se desentorche montado o corriendo. Aquí tenemos dos cables, ya sabemos que son estructuras bastante robustas, que no podemos hacerlo con montajes de slip line ni armar cosas trampas, porque esto al que le caiga encima lo mata. Entonces tenemos que tener nuestras precauciones. Vamos a ver este video, vamos a bajar el volumen y vemos el video. Ahí están sacando el cable, ya el cable se está sacando. Si se está sacando es para retirarlo. Son videos que consigo en la red, por eso es que no se los puedo decir si es porque lo van a necesitar para otra operación. Pero normalmente, casi 90% cuando se saca un cable es para retirarlo, sacarlo de servicio. Ahora los mecanismos de sacar cable. Los castan. Tenemos este modelo que es el del video. Y tenemos este otro que es de una compañía aquí en Colombia. Y tenemos el castan en una máquina para mover o elevar pesos
pesos, objetos pesados que constan de un tambor vertical que puede girar. O sea, básicamente, con un esfuerzo menor, ¿verdad? Multiplica la fuerza y evita que el cable sufra daño en el momento de un cambio brusco, ¿no? Digamos que va como frenado, pues. Tenemos cartas para Slick Line. Esto que pasé antes sirven para Slick Line, para Branded Line, o sea, para todos los cables. Como Slick Line es un cable menos ancho, más delgadito, no requiere tantas poleas. Y aquí tenemos un spooler. No es lo mismo decir un spooler que un casting, ¿no? Porque el spooler normalmente es para sacar. Se puede configurar para meter también, pero tienen que tener cuidado, ¿ok? Ahora tenemos estos spoolers chinos, que básicamente lo mismo, porque las poleas del frente tienen son como unos castings integrados al spooler, pero obviamente yo no voy a preferir al primero que vimos de Halliburton o el del Lumbre, que son más robustos, más seguros, ¿no? Pero bueno, ahora, los gringos, o las personas de Canadá, de Estados Unidos también, utilizan una unidad y lo que hacen es que sacan el carreto, lo pasan al tambor de la unidad y de ahí lo pasan para donde quieren, para el buche que quieren. Quizás ellos han tenido problemas con los tambores cuando eran de madera o cualquier tipo de cosa, pero así es lo que hacen, porque tengo varias fotos, ahorita vemos otras, del mismo mecanismo. Fíjense que este tambor no es de unidad de Slick Line, es de spooler y no tiene tambor de madera. Básicamente lo pasan primero para acá y después lo pasan para la unidad final donde va a quedar. Aquí tenemos uno eléctrico. Obviamente la tecnología va llegando, pero el problema es que si no tenemos electricidad no lo podemos usar. En cambio, esto usa diésel, sí lo podemos usar porque obviamente prendemos el motor independiente del sistema eléctrico. Detalles a considerar según lo que hemos visto. Si ponemos un cable aquí en esta de metal o lo ponemos en una de estas que está forrada con polímero, ¿cuál se daña más rápido? ¿La que trabaja en el metal directo o la que trabaja en el polímero? Obviamente se va a dañar la que más rápido, la que trabaja al metal desnudo. ¿Por qué? Porque va a haber un calentamiento. ¿Ok? Ahora, tengo una cabeza contadora. La argolla pasa alrededor. Quiere decir que le da más fricción. En cambio, en las cabezas digitales, como son dobles, ahorita la vamos a ver. Vamos a dejar el comentario para la otra imagen para que me entiendan. Vemos que estas son metálicas y metálicas. Estas son recubiertas con goma, con polímero. Y esto reduce la fricción y el calentamiento. Por lo tanto, el cable va a sufrir menos daño. Hay unas que son de teflón, en modelos previos. Se emplea por su baja fricción y resistencia a los químicos, ideal para ambientes corrosivos. El recubrimiento, ya dijimos, evita que dañe el cable. Vamos a ver entonces ahora las cabezas contadoras. Estas son las cabezas contadoras que estamos viendo en el mercado, las de última generación. ¿Qué pasa? El cable, aquí está el taladro y aquí está el tambor. Viene el rojo desde el tambor, pasa hacia el frente, pasa por debajo, se devuelve, pasa por la otra y va hacia arriba. Al ser más amplio, hay menos, el área de calentamiento es mucho más amplia. El material es como antimonio, o sea, no provoca casi calentamiento, aunque algunas son de aluminio, pero obviamente es un modelo mucho más seguro que el anterior. Y tiene aquí integrado, valga el detalle, la celda del medidor de tensión. ¿Ok? Aquí atrás tiene para contar el counter digital y adelante tiene el mecánico. Por si el digital falla, quede de backup el mecánico. Bueno, a mí siempre me gusta preguntar, tiene un imán aquí en el eje y un imán en donde recibe, donde se asienta. Los dos están al contrario. Cada vez que el imán pasa es un impulso eléctrico y así se va marcando las vueltas. Vamos. Ahora, este es otro modelo. Aquí vemos el sistema digital, aquí vemos el mecánico con el encoder y el angle driver. ¿Ok? O sea, básicamente el cambio del diseño es para aumentar la vida útil del cable, que no se dañe rápido. Ahora, lo que hablamos antes, el tambor es pequeño, pero la polea es grande. Aquí no hay problema.
Se pone un encoder de 2 a 1 y registra normal. El problema fuera que fuera al revés, que el tambor fuera grande y la polea fuera pequeña. ¿Ok? El diámetro del tambor puede ser menor de lo que estamos hablando. Vamos a ver la otra imagen. Para que no se me duerman, vean el cable por donde va saliendo. Por debajo, pasa por de arriba la polea y vuelve a salir al frente. ¿Qué está pasando ahí? ¿Se puede trabajar así o no? Es un modelo viejo, pero ¿se puede trabajar así o no? No. Correcto, no se puede trabajar. ¿Por qué? Porque obviamente le va a hacer la torsión en este pedacito. La idea sería que el cable pasara por encima como y se devolviera hacia el frente para que siguiera la misma curvatura que trae por arriba. Ahora, si agarro un cable 108, 125, ¿lo puedo meter en este tamborcito 092? Según lo que estamos hablando, ¿sí o no? Tienen que ampliar el núcleo. Correcto. Con ese núcleo no puede. Ahora tampoco nos da la capacidad porque con 0.92 me imagino que queda por aquí. Con 125 no alcanza. Y tampoco va a aguantar, se rompe. Cuando estemos tensionando, cuando esté abajo por profundidad. Entonces, perdón, cada núcleo o cada winche es diseñado para un cable. Cuando yo invento, no, que yo traigo un cable 160, yo no voy a comprar un tambor nuevo, meterlo ahí. Ya yo me estoy arriesgando a que ese tambor se rompa. ¿Ok? Vamos. Las operaciones de spooling. Tenemos el enrollado a 90 grados. Que es lo que vemos normalmente nosotros. Ponemos el indicador de peso. Tenemos que tener buena comunicación con la gente. Voy a frenar con radio si es posible. O por lo menos mirarlo de lejos para que nos cuadremos con señas y evitar cualquier cosita, ¿no? Con este método, la bobina de almacenamiento se coloca en el dispositivo de desenrollado. Cuando no tenemos casting. ¿Ok? Normalmente hay empresas que colocan, si estamos en campo también, que a veces toca en campo, eso lo vamos a ver cuando veamos la directa, con una cuerda. Vamos a ver el video a ver. Obviamente ellos tienen que poner una cuerda en algún punto, ¿no? Porque tiene que haber una retención para que registre tensión allá la unidad, ¿no? Ya. Vamos a adelantarlo. Ya va. Ahora, enrollado en paralelo, cuando se colocan las dos unidades al lado. Vamos a ver el video. Voy a bajarle aquí. Aquí vemos que yo estoy chequeando la unidad, ¿verdad? Y estamos chequeando que todo esté ajustado, que no haya ningún detalle, la agua ya está metida, todo. Entonces, vamos a chequear todo. Esto es el pre-job. Entonces chequeamos, vamos a quitar el castan, por allá también pasa el cable, aquí se ve. Y vamos allá donde está el indicador de peso. Aquí está el indicador de peso con la polea. Listo. Y allá al final, cuando voltee la cámara, el teléfono, vemos el tambor nuevo y aquí pasa el castan. Aquí está el cable pasado por el castan. Y allá se ve el tambor nuevo del cable que vamos a meter. Cuando les dije a ustedes de los dos agujeros que se le abren, lo que pasa es que el animalito que andaba conmigo, esta uñita que va aquí, este seguro, este que está aquí, que se lo dejaron por fuera, es para que caigan en el hueco, porque sean dos, nada más que le pusieron uno solo. ¿Para qué? Para que no quede bailando solo. Y le dije hacerle dos, y le hizo por el otro lado también, le dije, O sea, le dije que hiciera dos, uno arriba y uno abajo, y lo hizo uno de cada lado, y le mandé un dibujo. Pero bueno, vamos a ver la animación. Normalmente, básicamente es un ángulo separado. Aquí hay menos chance que pase accidente porque está cerca todo. Y como el campo el área bastante amplia, se evitan posibles accidentes. Vamos a adelantar. Aquí tenemos el que vemos siempre, el directo, ¿verdad? El problema con el directo es que tiene que haber comunicación entre las dos unidades o las dos partes. Aquí tenemos al negrito, está calibrando, está frenando la unidad. Y va directo hacia... Si el negrito se le llega a pasar la mano y aquí acelera más, entonces viene el problema.
Por eso que se trabaja con tensiones también no tan altas, ¿no? Ahora fíjense una cosita. Ya va, vamos a parar. ¿Quiénes son de aquí operadores? Casi todos, ¿verdad? Sí se percataron que la unidad del spooler está suelto, no está amarrado en ninguna parte, ¿no? Vamos a ver el video otra vez. No está amarrado, nada. Cuando la guaya vaya pasando para allá, que se ponga más liviano, yo quiero ver cómo va a ser el negrito ese. Ahorita, mientras esté pesado, él no se va a mover. Pero fíjate que no está amarrado en ningún lado, ¿no? Ya cuando uno se acostumbra tanto a trabajar, ya uno ve los detalles, ¿no? Es un método alternativo para el enrollado del cable, consiste en enrollar directamente desde la unidad de enrollado a la unidad de servicio de cable. Con este método se requiere un sistema de combinación de medición de profundidad y contador de celdas de carga. Claro, obviamente aquí registra la tensión, pero no puede registrar la profundidad, en la otra sí. Y la unidad, bueno, esta es la distancia que ellos recomiendan, de 7 metros a 25 metros. Esto más que todo uno lo pone en instante y ya. Ahora, esta es una tabla de Halliburton. Determinar la tensión, los requerimientos de tensión para la línea siendo colocada en la unidad. La línea, la tensión de la línea debería ser mantenida mientras está enrollando el cable en 20% del mínimo punto de ruptura. O sea, después de las 3 capas de seguridad, con el 20%, que sería la quinta parte de la tensión, también ellos recomiendan para cables del link line que sería óptimo. Y obviamente si Halliburton tiene tantos años y le ha resultado, pudiera ser bueno, ¿no? Bueno, eso es información general. Vamos a ver el negrito Está registrando, allá se le dan golpecitos, lo que le damos habitualmente para que se vaya acomodando el cable. Y aquí está terminando. Aquí está el castan, lo pusieron directo. Vamos a ver un detalle de la hoja que él está haciendo con una tabla Z. Como les dije a ustedes, de lado a lado hay 1000 pies. Me dirán, Duty, no creo. Bueno, vamos a ver. Este negrito hace bastante video y son buenos. Vamos a verlo cuando lo ponga aquí. Pasa que es un poquito desordenadito, pero ahí. Fíjense, ya, vamos a ver un poquito más adelante. Ahí. Ve, 6.000, 5.000, perdón, 6.000, 7.000, 8.000, 9.000, 10.000, 11.000. Aquí, 4.000, 5.000, 6.000, claro, son 6.898, 6.900, o sea, no son exactos, pero son de 1.000 en 1.000. Lo que le estaba diciendo yo a ustedes. De flancha a flancha tienen que haber 1.000 pies. Vamos a adelantar, ya va. Ahora, veamos aquí el trabajo que están allí, ¿verdad? Me están copiando. Sí, correcto. Copiado. No nos hemos dormido. Claro, Sí, estamos ahí. Es que el tema es interesante, porque ustedes si se ponen a ver, uno lo saca viendo la operación. Fíjense el chinito Normalmente lo hacemos así, porque meterle el cable, la mano pelada, pero no es un procedimiento técnico. Y el hombre está enfrente del cable. Que si llega a pasar algo, el latigazo se lo va a llevar el hombre. Ajá, pero ¿cómo va a ser si aquí están sacando? Pero miren que los chinos no escatiman, ¿no? Ponen una chumacera aquí, un adapter, y el eje lo instalan ahí mismo. No tienen que montar esta estructura para sacar cable, ¿no? Fíjense que aquí se ve el detalle del frente, ¿no? Vamos a ver la otra. Aquí el cable mueve. Va hacia el frente, el indicador de peso y vuelve a la unidad. Aquí viene el detalle. Entonces el chinito lo está metiendo como lo metemos nosotros artesanalmente, pues como lo hacíamos hace 20, 30 años, ¿no? Ahí lo vamos metiendo un poquito a fuego, veamos con cuidado. Pero vean esto y acuérdense del video con el castan. Es mucho más técnico y más seguro allá. Aquí cualquier descuido al hombre se le vuela el dedo. Aunque nunca se enrolla a máxima velocidad, pero
No es lo mismo, hasta en los guantes de tela, aquí tienen guantes anti-impacto. ¿Alguien tiene el audio externo encendido? Véanse el video este, pongan cuidado, este es cortito. Ahí está el Castan. Tenemos una unidad de cable eléctrico. Ya vamos a ver detalles cuando miden el tambor, cuando le hacen la marca, para que siempre el doblez sea en el mismo punto. Y ahí hacen cuando se va a meter por el agujerito. Y ahí cuando lo están acomodando. Obviamente son cables tejidos. Obviamente son cables tejidos, pero tenemos que entender que el principio es si se acomoda bien en la primera capa, en la segunda y en la tercera, ya el solito se enrolla. No hay que sacarlo, hay que preguntarte, no, el solito se acomoda. ¿Ok? Vamos a ver esta. Aquí ya vimos cuando el cable va saliendo, va pasando por el Castan. Está pasando por la última la polea. Sí. Él está explicando en inglés. Van 13,000 pies. Ok. Y aquí el ingeniero estaba metido allá molestando con los muchachos. Les digo el asunto de marcar bien porque al marcar, obviamente es más fácil todo. Ok, esta me la pasó un muchacho del grupo y se lo agradezco. Usé los cuadros azules para tapar el logo de la empresa y las personas, ¿no? Aquí, como lo hacemos artesanalmente, cuando no tenemos los recursos, tenemos que improvisar y amarramos cuerdas. Perdón. Pero esto, en ocasiones no se pone el Castan y se utiliza la cuerda para aplicar tensión. O sea, se entorcha encima del cable y cuando va jalando ella va frenada porque el cable la aprieta. Si vemos que la aprieta mucho, le sacamos una o dos y así lo vamos llevando. Pues todo dependiendo qué tensión queramos aplicar al cable. En la segunda, la actividad merita pericia de todos los involucrados en la operación. Y en la tercera, incrementa los tiempos de ejecución y los riesgos también. Aquí todo el mundo tiene que saber, aquí uno que no sepa, se enreda el papagayo, se enreda. Debemos estar muy atentos debido a que hay muchos factores que pueden fallar o salir mal. Normalmente las 3 o 4 personas que hagan el trabajo tienen que saber qué están haciendo. No que voy a poner un huevo que me sostenga el cable, no. ¿Ok? Y aquí tenemos ya el cable instalado. Vemos que en estas unidades el cable no queda montado, sino que queda totalmente acomodado cuando se mide desde abajo. Y vemos que los tambores son bastante anchos, ¿no? ¿Ok? En resumen, tenemos la vida útil del cable, va a depender del cuidado más el seguimiento e inspección periódica. Aunque no podemos garantizarlo, por lo menos reducimos que nos vaya a pasar un evento, porque si chequeamos, por lo menos detectamos ciertas condiciones. 2, tener los mecanismos, herramientas adecuadas, además de facilitar la operación, la hacen más segura y precisa. Detectar las fallas en el cable y cambiarlo a tiempo puede evitar pérdida de tiempo y dinero, dolores de cabeza. No que llame a alguien en la madrugada, no que iba bajando y se partió el cable solo. Y uno dice, ¿y ahora? 4, retirar o sustituir los factores que reducen la vida útil del cable, que es la práctica idónea para un máximo aprovechamiento del cable.
Eso con respecto a los componentes metálicos, a las balineras dañadas, todo lo que sea, que el sistema no funcione al 100% de lo que queremos. 5. Capacitar y explicar el porqué de las medidas que se toman para crear una conducta de cuidado y precaución sobre el cable y las operaciones debe ser obligatorio en todas las empresas. Y ya terminamos. Bueno, ¿qué les pareció? Excelente. Excelente. Muy bueno, muy bueno. Muy bueno. Muy bueno, muy bueno. Bueno, Agustín. Bueno, me gusta que les haya gustado, pero entiendan algo. Nosotros como técnicos siempre tenemos que cuidarnos las espaldas. Aquí hay mucha gente que sabe y con todo respeto yo les digo, bueno, el que sabe, pero una cosa es saber y otra cosa es enseñar. Hay gente que no le gusta enseñar, hay gente que no le gusta compartir, siempre lo digo. Ustedes cuando aprendan algo, compártanlo, porque ustedes se cuidan en salud de que si se les pasa, pues están pensando en una novia, por lo menos el ayudante que tenga más experiencia, hey, se te pasó esto, y sería como bueno. Pero normalmente al técnico no le gusta enseñar. No sé por qué, hay muy pocos que le gusta enseñar. Nosotros aquí en Tracol Oil, nosotros estamos haciendo la capacitación y a la gente les ha gustado mucho. Cuando quieran participar, inscríbanse. El objetivo de este webinar es compartir y que también los que se sientan interesados, bueno, Jesús Esteban participó en uno con nosotros. ¿Qué le pareció a Jesús Esteban el curso que hizo con nosotros? Denos la propaganda y gana ese abrazo. Calidad, excelente. Muy buen curso. Dinámico y excelente, ¿verdad?